Venimos de las estrellas y viajamos a las estrellas. Estamos permanentemente en movimiento. Nuestra casa, nuestro hogar, que es la Tierra, es una nave que se desplaza alrededor del Sol permanentemente. Y así pasan los años y así pasan muchas cosas, y nosotros pertenecemos a esta época siempre curiosos, ¿no? Siempre trayendo y buscando el porqué de las cosas y quienes nos acompañan. Sí, muy contentos también porque Viaje a las Estrellas ha sido un programa con un impacto no solo nacional, sino también internacional. Así es. Y vamos a meternos ya en un tema que a mí me apasiona, y es que particularmente nosotros generamos este programa desde Medellín, Colombia, y de verdad que esta es una tierra muy especial. Nosotros estamos completamente rodeados de montañas, es muy difícil el acceso a Medellín. Es una tierra que ha habido que luchar mucho con ella para domarla, pero es una tierra que tiene grandes recompensas, muchas riquezas y grandes misterios. Bueno, Medellín es una tierra de grandes misterios, y el programa de hoy va a tratar precisamente de Medellín, los cerros tutelares de Medellín, el misterio, ese gran misterio de los indígenas. Correcto. Recuerda, Iván, que en esos cerros no se podía construir. O sea, Claro. Los indígenas nunca construyeron allí. ¿Por qué? Porque allí tenían sus adoratorios, tenían también cuevas donde guardaban sus materiales. Se han descubierto muchas cosas. Vamos a hablar del Cerro Quitasol, de los cerros que forman incluso un reloj solar. En el medio está el Cerro Nutivar, el Cerro Volador, y los demás cerros, que son 10 en total, forman una estrella de 8 puntas, siendo 8 cerros alrededor, desde Bello hasta Caldas, en occidente y oriente, y en la mitad tenemos al Cerro Nutívara y el Cerro Volador. Hoy va a ser un programa muy interesante porque también vamos a hablar por qué tantos avistamientos de ovnis en Medellín. Tiene mucho que ver con esa energía que tiene Medellín. ¿De dónde venimos nosotros los paisas? Mira que la cultura paisa, Iván, es una cultura muy especial. Nosotros tenemos luz propia, y eso no es que sea dicho por nosotros mismos, lo dicen en todo el planeta Tierra. Las personas que conocen a un paisa o que vienen a Medellín quedan encantados con la amabilidad. El problema no es venir, sino querer irse. Eso, querer irse. Por ello, mira, Iván, que aquí hay un tema de gentrificación aquí en Medellín. Precisamente por eso, porque todos los extranjeros quieren vivir aquí, pero más allá de lo que nos han querido meter la parte negativa, porque siempre dentro de todo hay un tema negativo. No, es un tema, es por la cordialidad, por la luz, porque nos sentimos bien en esta ciudad. Sí, aquí lo que hay son unas frecuencias que suben y bajan, y por eso tal vez en esta zona del país no hay puntos medios. Aquí la gente o es mala o es buena, ¿cierto? Aquí podemos producir personajes supremamente bondadosos como personajes nefastos. Pero bueno, este es nuestro programa de hoy, espero que les guste y bienvenidos a Viaje a las Estrellas. Bueno, y aquí en Viaje a las Estrellas siempre estamos buscando quién sabe las cosas. Y particularmente nosotros que estamos en esta zona del mundo somos muy curiosos. Uno va desde Medellín a más o menos una hora hasta la región del suroeste, y entonces uno se encuentra los petroglifos, que yo insisto en que todavía no se ha hecho una investigación profunda. Se encuentra Cerro Tusa, que es una pirámide natural impresionante. Y particularmente aquí, como decíamos ahorita, hay unos cerros que de verdad llaman mucho la atención: el Cerro Nutivar, el Cerro El Salvador, el Pan de Azúcar y, por supuesto, el Cerro Quitasol, que es un cerro que, si ustedes lo miran bien, también tiene una pirámide adelantada y tiene un centro por donde se puede entrar. De verdad que hay muchos misterios, y obviamente nos interesan todas las personas que han hecho investigaciones serias sobre esto. Hoy tenemos una de esas, ¿cierto? Bueno, Pilar Cristina Muñoz es de esas investigadoras serias. Desde muy niña ha tenido experiencias o percepción extrasensorial, por lo tanto telepatía. Y ha podido encontrar ese llamado desde muy niña a investigar, a ir a los cerros tutelares. Y se ha encontrado con una cantidad de misterios, no solo entrevistando indígenas, sino también se ha encontrado con una serie de misterios, Iván, como por ejemplo de la activación de las bibliotecas planetarias en aquellos cerros. Al parecer,
muchas personas han tenido experiencias extrasensoriales, incluso de desdoblamiento astral, donde están desdobladas, llegan volando cerca de esos cerros y se va abriendo como un portal hacia otra dimensión. Parece ser que muchos de estos cerros son portales interdimensionales o lo que llaman mundos intraterrenos, donde se encontrarían, por supuesto, esas bibliotecas. Bueno, esas son afirmaciones que no las acotamos nosotros, las acotan estos investigadores. En el caso de Pilar Cristina, que ha sido una investigadora que lleva muchos años recorriendo estos cerros, investigando personas, indagando indígenas, y ya tiene una investigación muy avanzada en esto. Y es que hay muchas cosas para decir sobre esto. Yo particularmente, a mí me llama mucho la atención, por supuesto, el Cerro Quitasol, pero también me llama mucho la atención el Cerro El Capiro, que queda en La Ceja, en el oriente antioqueño, también más o menos a unos 40 minutos de Medellín. Y es que cuando uno va de La Ceja hacia el Retiro, por la carretera de Kendamita, hay un mirador, y si ustedes miran el cerro El Capiro, les puedo garantizar que ese cerro tiene forma de una nave espacial. Algunos dicen que es un faro de luz, como muchos puntos, como pueden ser las pirámides, porque finalmente son marcaciones que seguramente en las rutas del universo pueden existir. Pero particularmente este Cerro El Capiro tiene, digamos que esa connotación y muchas más. Hay unas personas que viven allá, un par de señoras, creo que una ya murió, que les dicen las capiras. Yo alguna vez tuve la oportunidad de ir a visitarlas y es muy bonito porque desde que tú entras es una finca hermosa, pero desde que estás en la portada, yo recuerdo, esto lo quiero contar, porque la experiencia es muy bonita. Cuando tú entras a la portada, que de la portada a la casa hay más o menos unos 500 metros, porque es por una carreterita así, créanme que hay unos pajaritos que lo acompañan a uno en el carro y lo dejan en la casa. Y tú luego llegas a esa casa donde conoces a estas señoras que normalmente atienden personas porque cumplen como una misión de salvación. Hay una de ellas que habla un lenguaje inentendible, la otra le traduce. Hoy en día creo que ya la que queda es quien habla y hay otra persona que le traduce. Y ellas dicen que hay exactamente una nave espacial o algo sobre ellas que genera una luz. Lo curioso es que uno allá de verdad siente el péndulo. El péndulo es esto que tú dices, que en estos cerros hay como una energía y uno está parado y uno siente como si uno se estuviera moviendo como un péndulo de un reloj. Entonces yo creo que con Pilar Cristina, sí, Pilar Cristina Muñoz. Pilar Cristina vamos a tener un programa muy agradable hoy. Un agradecimiento al programa Viaje a las Estrellas y un saludo a su director, Iván Obando, y a Edison Flores. Gracias por esta invitación. Bueno, definitivamente, como decíamos ahora, todo es energía, todo son frecuencias. Decíamos que estamos en una zona donde las frecuencias y la energía, si uno las pudiera mirar en un aparato, deben de tener unas manifestaciones impresionantes. Pero en realidad, eso es lo que uno siente también en términos generales en la Tierra. En este momento hay un proceso energético planetario donde, por un lado, uno ve unas cosas locas de que se arman unas guerras, una posible guerra nuclear, pero por el otro lado ve personas que están entrando también en temas de entenderse mejor, de perdonarse mejor. Eso se llama, hay un nombre, ¿la frecuencia qué? La resonancia Schumann. ¿Qué es la resonancia Que es precisamente Schumann? De un matemático, digamos, que sacó esa teoría, okay, ¿cierto? Y es una teoría real. Hablemos de los mayas. Los mayas decían que a partir que el fin de los tiempos, en el año 2012, o sea, era el inicio de un tiempo diferente. Una era nueva. Terminaba un tiempo e iniciaba un nuevo calendario, un tiempo nuevo, precisamente caracterizado por unas frecuencias y energías. Muchas personas o investigadores dicen que energías provenientes del Sol central de esta galaxia, también del Sol central de Andrómeda, que es Andrómeda es la galaxia central de 10 galaxias que giran alrededor de Andrómeda con un Sol gigantesco. Entre ellas está nuestra galaxia y en nuestra galaxia se encuentra nuestro sistema solar. Es indudable que la conformación de los astros genera energía, genera obviamente gravedad. Es decir,
la composición de los planetas, la ubicación de los planetas y de sus lunas. Y pienso yo, no solamente desde el sistema solar, sino desde la composición ya hacia el Sol central o hacia las galaxias, todo esto genera como una danza, y en esa danza hay ritmo, y en ese ritmo hay frecuencias. Usted mira que en los años 90 se prendieron la guerra de Irak, las guerras, todas las guerras en el mundo, en los años 90. Mira que en los 60 hubo un cambio energético, pero en los años 90, digamos que hubo muchos hechos de violencia, también hechos positivos, porque empezó a entrar esa resonancia, o sea, empezó a crecer. La resonancia de Schumann estaba en 7.4 hercios. En la actualidad están 50 hercios. Qué barbaridad. Que es una frecuencia, es una frecuencia energética. Total. Es como el latido de la Tierra, es el latido de la Tierra, es una frecuencia electromagnética. Entonces, a Pilar le vamos a preguntar cuál es el rol de Colombia con esa frecuencia y esas frecuencias tan elevadas de energía aquí en nuestro país. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de la historia del proceso planetario, porque esto se remonta al año de 1987, donde comienza la convergencia armónica. La convergencia armónica es una alineación entre astros que permitió darle un pulso a la galaxia completa y obviamente pues al planeta Tierra. Esto ha hecho, y esto es medible con la resonancia Schumann, que se empezó a mover desde ese año. Hasta el año 1987 la resonancia del planeta siempre era a 7.4 hercios, siempre fue a esa resonancia. Pero a partir de ese año se ha empezado a acelerar la energía, acelerar este proceso, y esto ha implicado un incremento en la frecuencia. ¿Qué implica el incremento en la frecuencia? Cambios energéticos a todos los niveles para todas las especies que estamos habitando la superficie de Gaia. Y esto nosotros lo podemos ver donde cada vez más personas pueden estar interactuando con otras dimensiones y activando capacidades extrasensoriales que antes no se tenían disponibles. En el año 2012, que es donde se termina el calendario maya, realmente lo que iba a ocurrir ahí no era que se iba a ver un cataclismo en el planeta o que el planeta llegaba a su final, pues sí llegaba a un final de un ciclo donde nosotros estábamos cíclicamente pasando por periodos de luz y periodos de oscuridad, y siempre fue así. Ahora, lo que pasó ahí fue que nosotros hicimos un cambio de línea de tiempo, donde nosotros en ese año nos montamos en una línea que ahorita nosotros llamamos de quinta dimensión. Cuando nos montamos ahí nos alineamos con el Sol central de la galaxia, y esto es lo que llamamos ahorita la banda de fotones. Al entrar en la banda de fotones, todo el planeta está siendo invadido de energía plasmática. Con esta energía nosotros tenemos las capacidades de hacer pues todo y de plasmar todas las realidades que nosotros queramos. Por eso ahorita se nos pide que seamos muy congruentes entre lo que pensamos, sentimos, hablamos, porque estamos así rapidito con una capacidad súper acelerada de plasmar lo que cada uno de nosotros quiera plasmar, y nos ha traído en este momento con tanto acelere energético. Las personas no lo están entendiendo, no están comprendiendo que se están alineando con la nueva energía, por eso se requiere tanto la divulgación ahora. Bueno, yo en lo particular he oído hablar del Kundalini en el tema de la sexualidad. Y en el tema de la sexualidad, el Kundalini es que se puede tener un orgasmo sin necesidad de hacer el amor físicamente. Y tuve la experiencia de preguntárselo a un amigo muy querido que tengo en Estados Unidos que se llama Luis Sierra, que Luis es, digamos, de la cintura para abajo. Luis no siente nada, él tuvo un accidente y no siente nada. Y obviamente pues su vida sexual tiene que ser activada a través de unos aparatos que tienen. Pero yo un día pues tuve la suficiente confianza para preguntarle, digamos que eso, digamos, él logra una erección a partir de una
de una valvulita que se ponen, pero no tiene sensación. Es decir, tú le puedes chuzar los pies y no tiene sensación. Entonces yo le preguntaba que cómo hacía él para activar su vida sexual, y él me contó que había tenido una novia y que todo está en la mente, que todo está absolutamente en la mente, que él, digamos, con solo acostarse con ella y tocarle un dedo, ellos podían llegar a un orgasmo. Desafortunadamente, es hasta triste la historia, porque Luis me contó que se iba a casar con esta niña y faltando una semana para el matrimonio, ella se mató en un accidente. Pero sin embargo, Luis es un personaje de verdad tan bonito, porque siempre está alegre, siempre está dispuesto. Uno le dice, Luis, llego a Miami a las 3 de la mañana, y él dice, yo me paro y yo voy por ti al aeropuerto. Y dice, ¿cómo así que te paras, Luis? Bueno, yo me monto en la silla de ruedas y voy por ti al aeropuerto. Pero hablando del tema del sexo kundalini, es eso. Hay personajes como Sting. Sting tiene orgasmos, pero sin tener eyaculación. Entonces, esto que vamos a hablar es muy curioso, porque yo siempre entendía los términos del kundalini, que es la sexualidad que viaja a través de la columna vertebral, llega hasta el punto de la iluminación, y ahí es donde tienes el orgasmo, porque se conectan lo físico con lo corporal. Pero ahora me estás hablando de un tema kundalini entre los cerros tutelares, o no, explícame un poco de eso. Bueno, ahí tú lo acabas de mencionar, de que hay un kundalini en el cuerpo humano, ¿cierto? En Oriente lo llamaban la energía kundalini, o el despertar de esa energía, o el fuego sagrado del kundalini, ¿cierto? Tiene diferentes nombres. Sí. También está manifestado como el caduceo de Mercurio, ¿cierto? Que suben dos serpientes. Sí, el caduceo, que es el símbolo de los médicos, ¿no? Ese es un símbolo del kundalini, ¿cierto? De Hermes Trismegistros. Hermes Trismegistro. Aparte de eso, te quiero hacer una acotación con respecto a la energía del kundalini, y es que también he entrevistado personas que practican eso. Cuando tú tienes un orgasmo, pues te descargas tu energía, ¿cierto? Lo que llaman la eyaculación, y quedas débil energéticamente, vibratoriamente. Una descarga de energía. Eso. Y sientes unas palpitaciones del corazón muy fuertes. Unas apneas. Pero con la transmutación sexual o el kundalini, sientes la misma palpitación, porque la energía llega al cerebro, luego al corazón, se expande en luz, y sientes también esa misma vibración. Maravilla. ¿Cierto? Entonces, pero sin necesidad de eyacular. Entonces, son temas, incluso eso encierra un misterio. Incluso Jesús lo enseñó a sus apóstoles cuando llega una niña, lo del cambio, lo de la transmutación del vino del agua en vino. Llega una señora y ella le dice, maestro, ¿cómo haces eso? Ven, trae a tu esposo y te enseño cómo se hace, ¿cierto? Algo así. Pero más allá de eso, también hay un kundalini planetario, porque el planeta es un ser viviente. Completamente, y tienen sexo. Aparte, pues género. Ojo, el kundalini planetario también en Oriente lo llaman la madre kundalini Shakti, la madre divina. Qué maravilla. ¿Cierto? Y también el kundalini planetario la llaman el espíritu planetario, la madre tierra. Perfecto. Eso también son como misterios. Pero Colombia en particular tiene ese gran misterio, tiene 3 cordilleras, y tiene también un kundalini en el inicio de esas 3 cordilleras. El 3 sabemos que es un número súper sagrado. La Santa Trilogía, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Claro, entonces también existe esa trinidad, y también tenemos, por ejemplo, por aquí en Medellín pasa esa cordillera central, en el Cerro Quitasol. Entonces vamos a hablar precisamente del kundalini planetario aquí en Colombia. La energía kundalini, que es una frecuencia que siempre ha existido en el cuerpo planetario, en la Tierra como cuerpo planetario, igual nosotros de forma individual también tenemos esa energía kundalini, pero hasta la era pasada, que era la era de Piscis, ella se alojaba en los Himalayas. Empezó a caminar por todo el planeta, y ahorita en la nueva era, en la era de Acuario, viene a alojarse a los Andes. A lo largo de los Andes, empezando en la Antártida y alojándose a lo largo de esta cordillera hasta llegar a Monte Shasta. Ahí es donde ella se está moviendo
ahora en este momento. ¿Qué pasa ahí? Donde se aloja en cada era la Kundalini terrestre es donde va a empezar el despertar espiritual mayor, y eso ubica al continente americano en este momento como líder a nivel planetario de las nuevas frecuencias y las nuevas energías que se están activando para el planeta. Y obviamente a los que estamos aquí, digamos que montados sobre las cordilleras o habitando toda esta parte de América, pues estamos siendo mucho más acelerados en esa frecuencia, en esa energía, y vamos a estar mucho más mostrando y manifestando el querer mirar o aprender a razonar desde una conciencia mucho más elevada. Vamos a ser realmente quienes muestren una mayor apertura espiritual y hacer el llamado al resto del planeta. Bueno, y aquí en Viaje a las Estrellas estamos haciendo como un foco de pronto en estos fenómenos energéticos en Colombia, y es que de verdad Colombia es un país que tiene una combinación entre su naturaleza y las personas que lo habitan maravillosa. Es un país que tiene costa pacífica, océano Pacífico, océano Atlántico, tiene una cordillera que se divide en tres, ¿no es cierto? La cordillera central, la occidental y la oriental, sí, ¿cierto? Y a través de esa cordillera uno va viendo los contrastes, y luego tiene los llanos orientales y tiene la Amazonía. Definitivamente Colombia es un país que tiene unas cosas impresionantes, no solamente en su naturaleza, sino en sus misterios y en las personas que habitan en Colombia de ahora y de antes. Aparte de eso, tiene Amazonía, tiene muchos secretos en la Amazonía, indios muy antiguos. Fíjate, el cañón del Chiriquete, ¿cierto? Descubrió una cantidad de cosas todavía inexploradas. Impresionantes, o sea, el mismo Jeff Bezos vino a conocer ese cañón. La Sierra Nevada de Santa Marta, que son, digamos, los indígenas más antiguos del mundo. Entonces tenemos cosas espectaculares, pero aparte de eso también es un país de contrastes. Sí, señor. Solo tenemos los grupos armados, solo los tiene Colombia. ¿Qué solo los tiene Colombia? Tiene pandillas en cada una de las ciudades que solo las tiene Colombia. Índice de asesinatos que solo los tiene Colombia. Pero también, por otro lado, tiene personas maravillosas. Y gente muy bondadosa que está ayudando, que está buscando siempre cómo hacerse a la vida de una manera digna. Y esos son la mayoría, ojo con eso, porque construir un edificio lo tienen que construir cientos de personas. Destruirlo le toma solamente un minuto a un maniático, a un loco. Entonces hay un misterio con Colombia porque siempre la han querido destruir. Inclusive antes, hace algunos años, yo escuché que en Cuba estaba la mayor hechicera reuniendo hechiceros, precisamente irradiando mucha negatividad para Colombia. ¿Por qué? Porque ya habían cogido pues, parte de Latinoamérica, toda esa parte oscura, y ya necesitaban Colombia, porque Colombia es estratégico para todo absolutamente. Pero se encontraron en que Colombia, Iván, era un centro de luz planetaria. O con lo que se encontraron con Arcángel Miguel, con la Virgen, con muchos seres protegiendo la Virgen, territorio. Y ojo, el corazón de Jesús. Sí, señor. El corazón de Jesús, que tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar ahora, pero definitivamente vamos a hablar de eso, vamos a hablar de por qué Colombia es un centro energético tan importante para el planeta. En este caso, toda la energía que se mueve a nivel de América es muy especial y da una calificación energética a cada uno de los países. Colombia es protagonista de toda la energía planetaria por una razón muy importante, y es que Colombia físicamente es el corazón de Gaia, es el corazón de la Tierra. Entonces, dentro de todo cuerpo viviente siempre recobra mayor importancia su corazón y su cerebro. El cerebro planetario es Antártida y el corazón planetario es Colombia. Y ya pues a nosotros se nos habían dejado varias pistas para que nosotros supiéramos que Colombia es el corazón, ya que cuando la cordillera entra
en Colombia siempre entra aquí en Colombia y se divide en tres ramales: la cordillera oriental, la cordillera central y la cordillera occidental, y esto tiene un porqué, porque dentro de todo corazón siempre hay una llama trina, y la llama trina ancla la energía de la sabiduría con el rayo dorado o amarillo, la energía de la voluntad con el rayo azul y la energía del amor incondicional con el rayo rojo. Entonces, estas tres cordilleras vienen a activar cada una de esas tres frecuencias. La cordillera azul de la voluntad se ancla en la cordillera oriental, donde está la ciudad de Bogotá. La cordillera amarilla o dorada se ancla en la cordillera central, donde está la ciudad de Medellín. Y la cordillera occidental ancla el rayo rojo o rosa, que es el amor incondicional, que es donde está la ciudad de Cali, y pulsa a nivel físico en estos tres territorios específicamente, aunque también en todas las ciudades a lo largo de toda la cordillera. También nos dejaron, digamos que, muchas otras pistas, ¿cierto? Como Colombia, que es el país del Sagrado Corazón, como muchos lo dicen, pues eso es real, eso es cierto, no es solamente un dicho. Colombia es el Sagrado Corazón de Gaia. También obviamente miramos esa llama trina en la bandera de Colombia. Eso no es casualidad. Colombia pulsa la energía, una energía femenina, una energía del corazón fuertemente, y en este momento pues nos están haciendo un llamado a que todos los colombianos nos identifiquemos como parte de las células del corazón de Gaia. No solamente los colombianos, no solamente las personas, sino que también todo ser vivo que habita en Colombia es una manifestación hermosa de toda esa vibración del corazón. Por eso nosotros, digamos que somos muy reconocidos a nivel del planeta, no solo por la alegría, sino porque aquí nosotros somos muy amorosos. Y eso no es gratuito, eso tiene algo que ver de la energía que a nosotros nos frecuencializa como el corazón planetario. Bueno, pues Colombia definitivamente es un centro energético impresionante, pero particularmente Medellín tiene una fuerza de verdad muy grande. Digamos que no solamente Medellín, sino todo lo que rodea a Medellín. Digamos que al norte está el Cerro Quitasueños, tenemos el oriente antioqueño, donde uno se encuentra el Cerro El Capiro, tenemos el suroeste, donde está el Cerro Tusa, y por donde tú caminas, tú sientes la fuerza de esta ciudad y la fuerza que se siente, no solamente uno que es de acá, en donde uno casi que encerrado en estas montañas se le puede pasar la vida y no se da cuenta, sino las personas que vienen que no se quieren ir. Eso es una cosa impresionante lo que está pasando en este sitio. Medellín es un campo energético muy interesante y yo quisiera contarte que hay muchas profecías, hay profecías en Salmos, en Corintios, anunciando estas tierras. Mi hermana dice que las coordenadas de Medellín tienen un número que es muy específico con las profecías. Precisamente hay una profecía que dice: los montes andinos serían la cuna de la nueva civilización, que es una cuna donde nacerían los nuevos profetas. Recordá que en Oriente Medio nacieron todos los profetas. Ya hablamos en anteriores programas del misterio del Oriente Medio. Correcto. ¿Por qué nacieron allí tantos profetas? Claro. Resulta que ya Latinoamérica está llamado precisamente al nacimiento, a la cuna de esos nuevos profetas de luz. El nacimiento de esos profetas de luz. Precisamente de eso, digamos, ese es el misterio que tiene Medellín. Todo el mundo quiere quedarse, personas amables, personas llenas de mucha luz. O sea, aquí en Medellín, Iván, no solo tenemos, digamos, pandillas, no. Hablemos de un 1%. Hablemos que el tema de Escobar es un menos 0,00%. O sea, siempre se habla de lo negativo. Pero ojo, lo positivo es inmenso. Todo el mundo envidia a Medellín. Todas las ciudades de Colombia envidian a Medellín, a las personas, a su amabilidad, a su luz propia, a su capacidad de emprendimiento. Exacto, es que no es solamente, Edison,
la conformación, digamos, específica desde la geografía, desde la naturaleza que nos rodea, sino lo curioso de la mezcla genética que se ha generado en este sitio del mundo. Por ahí decían que nosotros, los paisas, somos moros judíos educados por cristianos. Oigan este tema, moros judíos educados por cristianos. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando uno se devuelve en la historia, digamos que en el 1494, que es cuando se empieza a independizar España y la reina Isabel le pide prestada plata a los judíos para la guerra con Portugal, y luego ella gana esta guerra y no le paga a los judíos la plata, ¿no es cierto? Entonces, en vez de pagarles, los expulsó de España, que ahora nos preguntaba un camarógrafo que está aquí con nosotros, que decía los sefarditas. ¿Quiénes son los sefarditas? Fueron precisamente esos judíos a quienes no les pagaron y más bien los expulsaron de España. Entonces se volvió digamos que para ellos, que ya tenían sus costumbres judías, tuvieron que tomar una opción y es cambiar el apellido. Cuando ustedes consulten su árbol genealógico y ustedes empiezan a devolver, llega un punto en que si usted era apellido Pérez, perdón, o apellido, no sé, Giraldo, llega un punto en que el papá del señor Giraldo tenía un apellido judío. Y resulta que es que en ese preciso momento de la historia, ese señor tuvo que decir, no me puedo llamar tal cosa. Cambió el apellido, no sé cuáles son los apellidos, Rabinovich, no sé, Diner, apellidos, bueno, estos son más alemanes, pero son judíos alemanes. Pero básicamente lo que tuvieron que hacer estos judíos fue cambiar sus apellidos y muchos, para no quedarse en España, emigraron hacia América. Y cuando emigraron hacia América, emigraron a distintas partes, pero particularmente a esta región de Antioquia, que por la conformación histórica era una región que estaba más despoblada. Recordemos que Antioquia fue fundada primero en lo que se llamaba San Sebastián de Urabá, luego Santa María la Antigua del Darién, pero ahí fue cuando descubrieron, bueno, y finalmente llegamos casi que hasta Santa Fe de Antioquia, pero ahí es cuando viene todo este proceso del Perú, todo el oro del Perú, y todo el mundo se descuidó. Luego entonces estos sefarditas buscaron un sitio, primero que estuviera oculto en las montañas, ¿no es cierto?, donde ellos pudieran agruparse, y encontraron Antioquia. Aquí es donde empiezan ellos a meterse en los pueblos y casi que comunidades cerradas y aisladas, porque recordemos que hay muchas montañas, entonces casi que eran aldeas aisladas la una de la otra, donde ellos lo primero que hacían, oigan este tema que es bien interesante, lo primero que hacía un judío cuando llegaba aquí a Antioquia y a su casa era colocar el cuadro del corazón de Jesús en la mitad. ¿Y sabe para qué? Para que no se dieran cuenta que era judío. Sí, sí. Y esa costumbre se nos quedó. En muchas casas de acá, de las fincas, siempre tienen el corazón de Jesús, el aguamanil, ¿no es cierto? Ese aguamanil donde ellos hacían sus abluciones. El poncho es muy parecido al poncho que tenían los judíos. Y así cualquier cantidad de cosas. Entonces, por eso decimos que somos moros judíos y educados por cristianos. Y perdón la intervención tan rápida, pero digo moros judíos porque en el momento, y en ese preciso momento de la historia, veníamos de que España era un país que no se llamaba España, se llamaba Al-Andalú. Y Al-Andalú era un país que los árabes habían conquistado, los musulmanes más concretamente, no los árabes porque los árabes son de Arabia Saudita. Los musulmanes habían conquistado España en el año 700 y pico y estuvieron en España hasta el 1400 y pico, más o menos 800 años, no sé si la cuenta me da exacta o no. Pero finalmente, como no fue un reino el que conquistó España, sino que fueron varios reinos, entonces tú tenías el reino de Andalucía, tenías Granada, y en cada ciudad había un rey y a la vez había un rey también hispano, entonces coexistían, pero cuando viene la reina Isabel la Católica, gana la batalla, empieza también a expulsar a los moros. Pero ya esos moros que se expulsaron ya se habían mezclado con los españoles y por eso nosotros tenemos apellidos como el apellido Jaramillo, ¿no es cierto?, Medina, y nuestro lenguaje, incluso en el lenguaje español, tiene muchísimas palabras árabes. Entonces, a la final, somos una mezcla de esas tres, ojo, romanos que habían conquistado Hispania, ¿no es cierto?, hispanos, que eran los de la zona, judíos,
que eran los que habitaban allá y los que tenían el dinero, porque ellos sí podían prestar plata. Se supone que los católicos no podían prestar plata, y los árabes que habían invadido. Entonces mira qué curioso esta combinación, y esa es la raza que tú tienes acá, combinada luego con los africanos que llegaron y combinada luego con los indios que habían acá. Entonces somos una combinación genética. No sé, esa receta quedó, como decías tú ahora, con unos personajes que, combinados con esta tierra agreste pero fuerte, te genera una personalidad de personas muy fuertes pero con un corazón muy bonito. Así es, Iván. Entonces vamos a preguntarle a Pilar sobre ese rol de Medellín. ¿Por qué llegaron los sefarditas aquí? Y pues también porque rectificó Portugal y España que hoy día los sefarditas, si encontramos un buen árbol genealógico, podemos adquirir ciudadanía europea. Recordemos que a nivel planetario o a nivel de todo cuerpo, siempre nosotros tenemos ambas energías, la energía del femenino y la energía del masculino. A nivel planetario, la energía masculina está anclada por Europa y la energía femenina por América. Y nosotros estamos ubicados también energéticamente por donde sería como la parte sexual de esta representación femenina que hace América. Su cavidad vaginal precisamente es en el tapón del Darién, y es por donde ingresaron los españoles, que vendrían a ser como la representación del masculino, donde ingresaron a la fuerza, ¿cierto? Digamos que violaron o alteraron la energía femenina, y en este momento pues estamos llamados a hacer un equilibrio entre ese femenino y ese masculino. ¿Y cómo se hace? Sabiendo que ya ingresaron y ya dejaron aquí su semilla. ¿O por qué pasó eso precisamente? Los españoles en su momento eran la síntesis energética y biológica de todo el continente europeo, asiático y africano. Al entrar en Colombia, mezclaron toda esa síntesis precisamente aquí en Antioquia, aquí en Medellín. Y nosotros, como antioqueños, entonces, no solamente venimos a traer nuestra energía americana, sino que al recibir los españoles que ingresaron por el tapón del Darién, entonces nosotros nos convertimos en receptores del resto de las razas planetarias. Aquí en Antioquia, en Medellín, es el único lugar del planeta donde ustedes pueden encontrar genéticamente que todos nosotros albergamos todas las razas del planeta. ¿Y qué implicancia tiene eso? Eso tiene una connotación bien especial, y es que esa es la razón por la que aquí se aceptan a todas las culturas del mundo. Ustedes pueden notar que en Asia o que en muchos lugares de Europa son culturas muy cerradas, son culturas muy herméticas, y nosotros aquí fluimos con todo lo que lleguen. Que lo hindú, entonces nos encanta lo hindú, que el reiki, que es asiático, entonces integramos el reiki, que es asiático, que toda la cultura brasilera o que la cultura de cualquier lugar del mundo aquí es bien recibida, y nosotros estamos abiertos a recibir al mundo. Eso es lo que hace que Antioquia tenga una característica muy, muy, muy especial, porque nosotros aquí somos los llamados a dar nacimiento a la nueva luz de la nueva conciencia, porque lo integramos a todo a nivel planetario. Hombre, yo tenía un tío que murió hace poco, que tenía una empresa grande, una empresa de más de 4.000 personas. Y recuerdo que mi tío me decía que él admiraba mucho a Pablo Escobar. Oiga esto, pero no por sus maldades ni por su nada, sino que él decía, por Dios, si yo tengo una empresa que tengo 4.000 empleados y me toca, y tengo el vicepresidente de esto, el que maneja las cuentas, el que maneja el Excel, el que maneja todo esto, y me da dificultad. ¿Cómo hace este tipo para manejar todos los bandidos de esta ciudad y tenerlo todo en la cabeza porque no puede escribir nada? Entonces, volvemos al mismo tema. Personajes tan inteligentes, tan avispados, que se inventan la trampa de cómo meter droga en tal parte o en tal otra. Las bandas que hay acá
son personajes de verdad malos, sí, qué pesar, ojalá pudieran convertir esa maldad en bondad y serían maravillosos. Pero también aquí tenemos unos personajes maravillosos como un Gonzalo Mejía, que fue el que trajo la aviación a este país, que fue el que se inventó la navegación sobre el río Magdalena, que fundó empresas, y muchos que vemos ahora, personas pues como la madre Laura. Pensadores como Fernando González. El maestro Botero, deportistas maravillosos. Artistas impresionantes, escritores, Héctor Abad Faciolince, Manuel Mejía Vallejo. Juanes, artistas, Sebastián Yatra, Maluma, Karol G, J Balvin, o sea, impresionante que aquí producimos cosas maravillosas, gente maravillosa, y también tenemos gente oscura. ¿Qué es lo que pasa acá, por Dios? Bueno, hay una anécdota que yo tengo desde muy niño. Hay una banda muy mítica en la ciudad, bueno, esta historia me la contaron, donde había un personaje que tenía percepción extrasensorial. Este personaje era era lugarteniente de uno de estos bandidos de Medellín. Un bandido que llegó a tener casi todas las pandillas de Medellín, cuando estaba este señor Berna. Don Berna. Eso, que le decían Don lo Berna. que le decían Don Berna. Por eso se llamaba la donbernabilidad, porque él era el que gobernaba en esa época Medellín. Bueno, no estamos haciendo apología al delito en este programa, estamos contando anécdotas, los contrastes de tanta negatividad, pero también tanto ser de luz que hay allí, porque debemos contar la realidad. Me contaban la historia de que este tipo, antes de, hicieron robos a grandes bancos, aquí en Medellín, incluso al Éxito, creo que el Éxito de San Antonio. Y el tipo tenía una capacidad de desdoblarse, de bilocarse, o sea, de tener un desdoblamiento, mirar los hechos y crear el croquis de esos trabajos que ellos hacían de alto nivel según ellos. O sea, ir hacia el lugar de los hechos y planear. Sí. Wow. El tipo era exitoso, o sea, eran súper exitosos porque había unas lumbreras ahí. Cuando Carlos Castaño los mandó a matar, porque ellos ya estaban comandando Medellín, se metieron en un edificio, robaron una escala fuerte con escrituras y iban a ventilar una cantidad de cosas. Pablo Castaño los cogió, Carlos Castaño, a esas personas, los internó en una finca y los desapareció, ¿cierto? Pero el único que no fue, ¿sabe quién fue? pues, ¿Sabe quién no fue? Este tipo. Porque lo había... Porque él ya había visto lo que iba a pasar y le dijo a los otros, no vayan allí. Entonces, ese tipo de lumbreras son las que tenemos en Medellín. Ojo, no estamos haciendo apología al delito, no, sino que si esas personas, si esos pandilleros de los barrios, por ejemplo, de Medellín, se fueran hacia el bien, serían unos empresarios, imparables, serían unos emprendedores, le harían tanto bien, no solo a sus familias. Ustedes se meten en eso por sus madres. No, señores, también en este lado de la luz tienen todo el poder de darle toda la luz a sus madres. Tranquilidad. Yo siempre le escuché a un amigo que dijo, yo le prometí a mi madre que ella nunca me iba a enterrar a mí. Eso es lo que debemos pensar, que las madres no nos entierren a nosotros. Eso es lo que tenemos que pensar, amigos. Bueno, ahí está pues el por qué en Medellín no se dan puntos medios, lo que llaman las tintas medias. Se dan o negro o blanco. Si nosotros nos vamos a los anagramas, esto es bien interesante de consultar y de investigar, y yo invito a la gente a que lo haga, porque por medio de los anagramas nosotros nos vamos a dar cuenta que otros roles o energías trae, por ejemplo, la palabra Antioquia, que es muy similar, tiene las mismas letras que cuántico, y que trae Medellín, por ejemplo, con la energía del yin, que es muy femenino. Entonces, empezando a investigar y también investigando la simbología, lo que representaba para los antiguos y para muchas culturas en todo el mundo, cómo veían a la raza de Colombia, en especial a la raza antioqueña, porque aquí Antioquia siempre ha sido percibida para todos esos, digamos, ancestros de otras culturas como el Valle del Sol.
Y bueno, eso tiene una significancia por los cerros tutelares de la ciudad de Medellín. También, pues nosotros nos hemos dado cuenta dentro de nuestras investigaciones que Colombia no, Medellín específicamente es llamado el Jardín del Edén. Y es exactamente eso, porque mira cómo lo llamamos nosotros ahora, la ciudad de la eterna primavera, ¿sí? Entonces, eso no es gratuito. En esta ciudad de la eterna primavera siempre todo florece, todo gira en torno a las flores y siempre pues nosotros vamos a estar mostrando o representando eh, a nivel físico interno del país lo que está dentro del corazón o cómo está vibrando el planeta completo. Y tú sabes que dentro de cada uno de nosotros, si hay un desequilibrio, pues nosotros lo vamos a estar mostrando, ¿cierto? Un desequilibrio dentro del corazón. Esa es la raíz o la base de que aquí en Antioquia, pues precisamente se hayan dado unos periodos tan profundos de oscuridad, pero también hayan salido tantas personas con tanta luz, con tanto amor, que sale para el mundo. Cada vez que un colombiano, y en específico pues la raza antioqueña, sale hacia el mundo, realmente está yendo a llevar la luz y a llevar la frecuencia del amor hacia otros lugares. Entonces, digamos que ese contraste que se ha vivido en Colombia es un contraste que se vive a nivel planetario. La desarmonía se refleja en el corazón y obviamente lo tenía que manifestar el corazón, que es Colombia. Bueno, pues la verdad es que venimos de las estrellas, viajamos por las estrellas en nuestro planeta, en nuestra nave espacial que es la Tierra, pero particularmente nosotros, Edison y yo, estamos en una parte de esta nave que es Medellín, Antioquia, Colombia, que es una ciudad que de verdad, o esta zona, es una zona que es fulgurante, es impresionante la naturaleza y las personas que viven en esta zona. Ha sido muy agradable este programa con Pilar Cristina, porque es un tema que a nosotros nos llega muy cercano. Darles las gracias, hombre, qué bueno las manifestaciones. En estos días se me arrimó un joven de apellido Koch, me regaló un libro, me regaló una música. Darle las gracias, estoy curioso de leer ese libro y me encanta que hayan personas que estén despiertas. Luego, el otro día también me estaba haciendo unos exámenes y se me acercó un señor también a conversar. Entonces, qué bueno, estamos creando como una cofradía. Ustedes saben que yo hago un programa que se llama La Cofradía, que es de música, pero también aquí hay una cofradía de habitantes de Viaje a las Estrellas, ¿no? Sí, hay una cofradía. Recordemos que nos están visitando, impresionante, nos están comentando mucho este programa, comentarios muy positivos. También nos están, diciendo de pronto que cambiar, todo eso es bienvenido. Todo eso es bienvenido y damos muchas gracias a todos. También con un mensaje final. Como hablamos de los jóvenes de Medellín, de esas pandillas, hay un mensaje que yo quiero dar en particular para todos estos jóvenes de Medellín, en este mundo de contraste. Recordemos que hay dos, la oscuridad y la luz. Se puede escoger la luz. Chris Gardner, de la película Camino a la Felicidad, dice, no somos, o sea, nosotros no estamos condenados por donde nacemos, en el lugar que nacemos. No tenemos una condena por el lugar donde nacemos. Recuerden bien eso. No estamos condenados donde nacimos. O sea, tenemos un mundo de posibilidades tan grande que podemos ser grandes como lo fue Chris Gardner. Y si me agrego a eso, en el libro de la República de Platón, está este personaje que está en la cueva, en completa oscuridad, y no ve nada y empieza a sentir que está en la oscuridad. Nunca es tarde. Él logró salir, y cuando logró salir, en vez de salir a caminar por el mundo, se devolvió para la cueva para llevarle luz a las demás personas. No importa qué tan perdido estés, qué tan oscura sea tu vida, siempre hay una luz, siempre hay perdón, siempre puedes salir. Las redes sociales. Nos pueden visitar a nuestro canal de YouTube, aquí abajo, a nuestro TikTok, a nuestro Instagram. Ahí están todas las redes para repetir todos nuestros programas. Amigos, aquí terminamos Viaje a las Estrellas. Los esperamos en otro viaje bien especial.